Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a ver algo que se llama tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito en este pequeño video lo que hemos visto. Vimos lo que es el concepto de estadística, lo que estudia la estadística, ¿sí? Como rama de las matemáticas. Vimos que hay dos ramas de la estadística, o la estadística se divide en dos, que son estadística descriptiva, estadística inferencial. Nosotros estamos en la parte de estadística descriptiva. Hemos visto los conceptos de población, muestra, individuo, variable y dato, ¿sí? Nos enfocamos en que la variable, recordando un poquito, población, un conjunto de datos, el total de datos, la muestra, un subconjunto de esa población, el individuo, el elemento de la población. Vimos ejemplos de estudiantes y de coches. Variable es la característica de ese individuo o de ese elemento. Estas variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Nos enfocamos en las variables cuantitativas. Vimos las medidas de tendencia central, que son media, mediana, moda. Vimos las medidas de dispersión, que son rango, desviación y varianza. Luego, los datos le podemos llamar agrupados y no agrupados. ¿Qué se refiere a esto? Su nombre lo dice, datos no agrupados. Son datos sin procesar, como los que hemos estado haciendo. El de la malta, el de la edad, el del peso, que son datos así sencillos, sin ordenarlos, sin clasificarlos, sin nada. 23, 20, 22, 28, 30, etc. Y los datos agrupados son datos que ya están ordenados, clasificados y contados. Por ejemplo, aquí en las mismas edades, yo puedo poner de 15 a 20 como ejemplo, de 20 a 25, de 25 a 30, ya están más que contados, clasificados, ¿sí? De esta forma, por eso se le llaman datos agrupados. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita es una tabla de frecuencias. Una tabla, como su nombre lo dice, es una serie de columnas y de filas donde se ordenan algunos datos en base a una característica especial, que es la frecuencia. La frecuencia en estadística vamos a llamarle al número de veces que se encuentra un valor, un determinado valor o un determinado dato. Aquí en la siguiente hoja vienen los diferentes tipos de frecuencia que vamos a estudiar o que vamos a agregar en la tabla. Ahorita nada más les voy a comentar la frecuencia absoluta, el número de veces que aparece un valor, ¿sí? Para no empezar alguna confusión. Ahorita cuando hagamos la tabla los vamos a ver más detalladamente, pero aquí están los 4 tipos de frecuencia. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos, dice, datos de la edad de un equipo de baloncesto amateur de una liga local. Y tenemos, ¿cuántos son? 3, 6, 9, son 10, 20. 20 datos. ¿Sí? Este equipo tiene un elemento de 22 años, 19, 16, 13, 18, 15 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es identificar la n, identificar cuántos datos son. Bueno, aquí a simple vista determinamos que son 20 datos. N igual a 20, ¿ok? Entonces, el segundo paso que vamos a hacer es sacar el rango. El rango, recordemos que es el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ok? Entonces, identificamos aquí el valor máximo, que en este caso es 22, ¿ok? El valor mínimo identificamos y pues es 13. Hay 3 13, pero nada más identificamos el valor mínimo. Entonces esta diferencia quedaría 22 menos 13. 22 menos 13 igual a 9. Ese sería el paso 2, ¿ok? N y rango. Paso 3. Lo que vamos a hacer es, cuando les dije la definición venían de 15 a 20, de 20 a 25, eso se le llaman intervalos. En el siguiente paso lo que vamos a determinar es el número de intervalos posibles. ¿Cómo hacemos esto? Con una pequeña formulita que dice 1 más 3.33 logaritmo de n. Esta n ya nosotros anteriormente ya la sacamos, n igual a 20. Entonces si sustituimos esto, queda 1 más 3.3 por logaritmo de 20. Esto de logaritmo de 20 lo hacemos en la calculadora.
Si ponemos en la calculadora logaritmo de 20, sería 1.30, entonces lo sustituimos aquí. Quedaría 1 más 3.33 por 1.30. Háganlo en la calculadora para que vayamos verificando que eso da. Y tenemos como resultado 1 más 4.32. Finalmente 5.32. ¿Ok? El número de intervalos tiene que ser un número entero, porque no podemos decir .32 intervalos o .5 intervalos, sino que tiene que ser un número entero. ¿Qué es lo recomendable aquí? Siempre lo recomendable es trabajar con un número impar, es decir, 3, 5, 7, 9. Eso es lo recomendable. Entonces, la cantidad que nos dé o el valor que nos dé, nos vamos a ir acercando a ese número impar. Aquí nos da 5.32, entonces lo vamos a redondear a 5. En su defecto, si hubiera sido 6.32, ustedes me dicen, bueno, entonces sería 6 o sería 7. Vamos a acercarnos a un número impar. En ese caso, si es 6.32, pues sería 7. Si nos da 8.8, por ejemplo, 8.8, el número impar más cercano pues es 9. ¿Sí? Entonces tratemos de trabajar con un número impar. En este caso nos dio 5.32, nos vamos con 5 intervalos, 5 divisiones de ese rango de 9. ¿Ok? Y último paso, antes de hacer la tabla, dice hace amplitud de intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Tomen nota, vayan tomando nota. Tamaño del intervalo. ¿Cuánto es esos 5 intervalos? ¿Cuánto van a medir? ¿Cuánto van a valer? ¿Cuál va a ser su cantidad? Entonces aquí sacamos una simple división. Rango entre el número de intervalos. El rango es 9 y el número de intervalos le dijimos que es 5. Entonces si sustituimos esto, quedaría 9 entre 5. 9 entre 5 es 1.8. Este 1.8 aquí también lo redondeamos. Aquí no hay un criterio que sea impar o que no sea impar. Simplemente redondeamos al número siguiente. En este caso sería 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos los elementos suficientes para hacer nuestra tablita de distribución de frecuencia. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos lo que ya habíamos calculado. El valor máximo de 22, el mínimo de 13. La n de 20, el rango de 9, el número de intervalos de 5 y la amplitud o tamaño de cada intervalo de 2. Aquí tenemos los 20 datos. Entonces vamos a hacer esta tablita, 5 columnas y 6 filas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar aquí en esto? Bueno, se supone que vamos a empezar a hacer los intervalos. Entonces vamos a identificar el número o vamos a empezar con el número mínimo. Ese sería el paso 1 para iniciar esta tablita. Sería en este caso el 13, que ya lo habíamos identificado hace un momento. Entonces de 13, ese guión me indica de 13 a otro valor. ¿De 13 a cuánto? Dice lo que calculamos. El tamaño significa la amplitud, que es 2. Entonces va a ser de 13 a una cantidad que tenga de tamaño 2. Aquí lo vamos a hacer como 13 más 2. Entonces esto me va a dar 15. A ver, vayan checándolo si queda claro. Empezamos con el valor mínimo. Valor mínimo y como la amplitud me dio 2, le sumamos 2. ¿Ok? Ese sería el primer intervalo. Van a ser 5 intervalos. Entonces el siguiente lo vamos a empezar con este valor de 15 en donde nos quedamos. Ya vamos de 13 a 15 y vamos para adelante. Entonces el siguiente sería de 15 a. De 15 a, cuando el tamaño me dice que es 2, cuando la amplitud me dice que es 2, entonces sería de 15 a 17. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Si fuera